Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos a nuestro nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Un espacio semanal que desarrollamos en Radio El Libertador y que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp más 598-09199-1210. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, ellibertador.com.uy, así como también conectarse y suscribirse a nuestros canales de YouTube. En esta hora tenemos un invitado muy especial, desde muy lejos para nosotros que estamos aquí en Sudamérica. Estamos conectados con España en este momento, especialmente con un amigo, un colega, el doctor Jesús Manuel Suárez. Él es endocrinólogo, especialista también en nutrición, máster en medicina estética. Ha publicado libros y artículos en revistas médicas, libros, artículos y conferencias en relación con la actividad sociopolítica, y es un especialista en temas de desarrollo sexual y todo lo que tiene que ver con aspectos conexos relacionados a esta temática. Hay un tema, doctor Jesús Suárez, que nos preocupa en Sudamérica, y estamos viviendo en un tiempo donde a través de leyes se está permitiendo la posibilidad de que personas que entienden que viven en un cuerpo equivocado puedan tener la posibilidad de poder hacer una rectificación quirúrgica de sus órganos genitales, previa transformación hormonal, un cambio de sexo, como dice la ley, y todo esto ha generado una serie de dudas y de interrogantes que desde el punto de vista médico hoy quisiéramos preguntarte. ¿Cómo es el desarrollo sexual? ¿Hay razones para pensar que hay niños que pueden nacer con vulva y niñas que nacen con pene? ¿Eso existe? Porque sabemos muy bien de que, por ejemplo, la disforia de género en el Reino Unido ha aumentado un 2500% en los últimos 20 años. Esa disforia de género que lleva a que niños quieren ser niñas y niñas quieren ser niños. Bueno, queremos saber desde tu especialidad qué consideraciones podemos tener hoy en día para aclarar esta situación a nuestros oyentes, más que nada desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, ver cómo es el desarrollo sexual y si existen o no alteraciones biológicas, genéticas, que puedan originar todos estos cambios que algunas personas tienen acerca de su percepción en cuanto a su identidad y su orientación sexual. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar, aunque sea desde tan lejos, otra vez hablando contigo. Gracias por esta oportunidad y voy a hablar estrictamente desde la perspectiva de un médico especialista en endocrinología. Evidentemente, ninguno de nosotros es neutral en nada de esto, pero debemos afirmar nuestras posiciones en base a elementos lo más objetivos posibles. Y para mí los elementos más objetivos posibles son los que indican la ciencia, los que marca la ciencia médica. Decías hace poco, en estos minutos, que en el Reino Unido se había multiplicado el número de adolescentes que reclaman que son transgénero. En España ha sucedido algo parecido, en otros países ha sucedido algo parecido. Claro, si realmente esto obedece a un condicionante genético, hormonal, propio de la persona, que no puede hacer nada por evitarlo, bueno, pues es sorprendente, ¿no? Que de repente, ¡fuah!, se dispara esto. ¿Qué ha pasado? Ha caído una bomba aquí. Ha cambiado las hormonas de toda la gente, ha cambiado el código genético de la gente. Lo diré más adelante, pero el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, lo fue hasta hace poco tiempo, una persona nada conservadora,
indicaba que el 80% de los adolescentes que acuden a su consulta reclamando ayuda para hacer cambio de sexo, según le llaman, pues es pura moda. Pura moda. No hay justificación alguna. Es novismo, que, es novismo. Que no lo hay. Claro, esto es preocupante. Es preocupante porque es una llamada de atención. Oye, ¿qué modas estamos introduciendo? Yo como endocrinólogo estoy pensando en otra situación semejante, la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa pues se ha disparado también desde hace un tiempo. Y tiene que ver con modas y tiene que ver con el modelo que estamos estableciendo de cómo debe ser el cuerpo de una mujer, ¿no? Y sería muy imprudente decir, bueno, es que hay chicas que nacen condicionadas genéticamente a tener anorexia. No. Lo que hay aquí es una moda y una presión social y una exaltación de la sobredelgadez que está destruyendo a muchas chicas. Pero es curioso que en el caso de la anorexia lo tenemos claro y decimos, no, por favor, hay que abordar el tema de la moda, hay que entrar en el tema de Internet. Y no se nos ocurre decir, bueno, para acomodar la imagen de la chica con su cuerpo, tratemos su cuerpo. De ninguna manera se nos ocurre, sería deontológicamente inaceptable. Sin embargo, en este caso sí. Hay una diferencia entre lo que percibe una persona sobre sí misma y su sexo biológico. Vamos a tratar el cuerpo. Este es el marco en el que estamos y es un marco sobre el que habría que reflexionar. La pregunta que está detrás de lo que planteas es clara. ¿Hay condicionantes biológicos, hormonales, fisiológicos, genéticos, que lleven a una persona inevitablemente a una mayor tendencia a la homosexualidad? Hay niños que nacen ya predeterminados a sentirse niñas y niñas que nacen predeterminadas a eso y que por tanto no pueden hacer nada por evitarlo y lo que tenemos es que ayudarles a que se ajuste su cuerpo a esa tendencia. Bueno, pues para eso tenemos que revisar, y lo haré muy brevemente, esto no quiero que sea una conferencia científica, pero tenemos que entender los pasos de cómo se hace la determinación genética. Perdón, la determinación, cómo se conforma el sexo, nuestra sexualidad. Primero, se conforma el sexo genético, nuestros cromosomas. Nuestros cromosomas son XX o XY, y lo serán toda la vida. No hay tal cosa como cambio de sexo. Esto es una tontería desde un punto de vista científico. El sexo lo tendremos toda la vida igual. Como decía mi amigo Cristian Rosas, las momias de Egipto, 5.000 años después, siguen siendo XX o XY, no hay vuelta, ¿no? Claro. ¿Hay trastornos en esta conformación de sexo genético? Sí. Como tú sabes, el síndrome de Klinefelter, XXY, el síndrome de Turner, X0. Y la pregunta es, ¿y estos pacientes con estos trastornos genéticos entonces van a tener más tendencia, los XXY, a ser mujeres o los X0 a ser varones? No, para nada. Y yo tengo experiencia tratando a estos pacientes. Ninguno de ellos, ninguna de las mujeres, de las chicas Turner, quieren dejar de ser mujeres, agradecen que se le ponga tratamiento para tener regla. Ninguno de los chicos o varones o señores con Klinefelter quieren ser mujeres, de los que yo he tenido ninguno, y estadísticamente tampoco es así. Y cuando les das testosterona es la gente más agradecida del mundo. Así que esto no justifica esa tendencia a la homotransexualidad. Un paso posterior en nuestro desarrollo es la determinación del sexo, nuestras gónadas. Tenemos ovarios o testículos. Podríamos pensar que mujeres con ausencia de ovarios podrían tener más tendencia a la homotransexualidad, o varones con ausencia de testículos podrían tener también más tendencia a la transexualidad. No es cierto, no se produce tal cosa. Hay un momento posterior que es la diferenciación sexual. Se forman el útero, las trompas, la vagina, en el caso del varón el pene, los conductos deferentes, la próstata, y ahí también puede haber alteraciones. Por ejemplo, lo que llamamos la hipospadia, que es que en un varón la línea que va desde la base de su escroto hacia atrás, hacia el ano, eso queda abierto. Y cuando nace un niño con eso abierto, pues puede confundirse el médico que lo ve y decir, esto es una niña. Y yo he visto casos de esto. También
hay la parte contraria, que es una niña que nace con un clítoris grande. Una clitoromegalia puede ser confundido con un pene. Algunos de estos han sido educados pues con el sexo contrario a su sexo biológico. Pero la realidad es que al progresar, sus hormonas les acaban indicando que son lo que son. Y no hay en estos casos mayor tendencia a la homo ni transexualidad. Y por último, ya el desarrollo puberal. Cuando en la pubertad salen los caracteres sexuales secundarios, pues el vello en los varones, de distribución específica, las mamas en las chicas, y ahí también puede haber alteraciones en esas manifestaciones. Algunas vinculadas a la hiperplasia suprarrenal congénita o alteraciones en el trastorno en los receptores de andrógenos. Realmente solo hay un caso en el que sí hay varones que tienen una ausencia total o una alteración completa de receptores para andrógenos y morfológicamente son mujeres, y estos deben ser tratados como mujeres. Biológicamente, como sus cromosomas son XY, pero biológicamente realmente son mujeres. Es el único caso. Estos son casos, bueno, absolutamente excepcionales y no justifican para nada toda la onda de homotransexualidad que estamos viendo. Así que, en resumen... Queda claro, Jesús, que no hay razones genéticas, no hay razones hormonales para justificar la transexualidad, así como tampoco la homosexualidad. Y yo diría tampoco la disforia de género, como muy bien estás diciendo, y sobre todo en niños y adolescentes. Ahora, la pregunta entonces es ¿qué pasa con este contagio social que existe, en el cual todos estos elementos están aumentando? Y vaya esta aclaración, si tú me permitís decir algo importante. Cuando hablamos de estos temas, aquí no estamos ni discriminando, ni condenando, ni estamos haciendo un juicio de valor sobre estas situaciones. Tú estás hablando desde el punto de vista biológico, estrictamente biológico, y estamos hablando también desde el punto de vista de la evidencia, porque la evidencia demuestra qué pasó en estos últimos 20 o 30 años con un aumento abrupto en el número de casos. Entonces, ¿qué hubo? ¿Un cambio genético, como muy bien tú expresaste? No, de ninguna manera. Aquí hay una influencia social, hay una influencia ideológica, hay una influencia educativa que debemos poner de relieve y que de alguna manera la gente debe ser consciente de que hay influencias que están detrás de todo esto, que están generando una manera de pensar y de percibirse desde el punto de vista del género y de la sexualidad que llama poderosamente la atención. ¿Qué pensás en cuanto a esto? Sí, a mí me preocupa una cosa, que es que en un sentido estamos volviendo a los tiempos de Galileo. Galileo decía la Tierra gira alrededor del Sol y tuvo que retractarse públicamente diciendo que como la Iglesia mandaba creer otra cosa, pues se arrepentía de haber dicho aquello. Después decía por lo bajo, vaya si se mueve la Tierra. Pero aquí está pasando otra vez lo mismo, ya no es la Iglesia, pero es, bueno, pues una ideología específica que está haciendo realmente una manipulación del pensamiento de la gente, haciendo llevar a considerar postulados que no tienen ningún fundamento científico. Es muy interesante, en España al menos ha sucedido que hace años, cuando se hablaba de estas cosas y se intentaba, bueno, pues eso, promover los cambios, no de sexo, que no es de sexo, pero bueno, cambios hormonales de este tipo, se intentaba apelar a la ciencia. Desde hace unos años, como la ciencia está siendo muy clara, en el sentido de lo que he explicado, estos colectivos empiezan a decir que esto no es una cuestión de ciencia, es una cuestión social. Y están sacando a la ciencia del debate o están obligando a la ciencia a que diga cosas que no son reales. Y de hecho, yo sé que ha habido presiones importantes para evitar publicaciones de estudios científicos que revelaban sencillamente la realidad de las cosas. Estamos empezando otra vez a asistir a una manipulación de la ideología sobre la ciencia. Y esto es peligroso. Esto ha sido siempre peligroso. Desde Galileo hasta la época de Hitler y hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que está pasando entonces? Efectivamente hay una cuestión de moda.
Pero esto también asienta sobre un momento de vulnerabilidad en la vida del niño, de la niña. Hay un momento entre los 10 y los 12 años, y hay estudios claros sobre esto, en el que hasta un 19% de los niños o niñas sienten dudas sobre su identidad sexual y sobre todo sobre quién es el sexo que la atrae, si el propio o el contrario. Esto es normal, esto es natural, Exacto. en la evolución normal de un niño o de una niña. Exacto. ¿Qué sucede? Si se le hace el seguimiento, a la inmensa mayoría de ellos les desaparecen estas dudas. Hay un 2% que sí, que mantiene esas dudas después de terminada la pubertad. Bueno, si a uno de estos chicos los agarra uno de estos colectivos o unos padres inconscientes que se dejan llevar por la moda y escuchan al niño decir, bueno, es que a mí me gustan los niños, lo agarran y lo meten en un programa de inhibición del desarrollo hormonal y posteriormente de tratamiento hormonal cruzado y si llega, tratamiento quirúrgico. Uh-huh. Cierto. Esto es grave porque ese tratamiento impide que el niño procese sus dudas de forma natural. Y de hecho los niños que entran en un programa de este tipo, porque han manifestado en un momento dudas, después más del 90% pues ya quedan fijados en la homotransexualidad. No se les ha dejado evolucionar naturalmente. Y las estadísticas dicen, Jesús, y tú corregime, dicen que liberado a la evolución natural, por ejemplo, cuando un niño quiere ser niña en los primeros años de su vida, liberado a su evolución natural, sin un toque profesional, sin un toque psicológico ni emocional, ese niño en el 95%, ese varón en el 95% se va a alinear a su sexo biológico y se va a alinear también a su orientación acorde a su sexo biológico. Pero si lo libramos, eso sí. Y las niñas creo que la estadística nos habla de un 86%, un poquito menos. Sí. Si no la tocamos, pero donde la influencia profesional, médica puede ingresar, va a ser un problema porque lo vamos a etiquetar con un diagnóstico del cual se hubiera librado si no lo hubiéramos tocado. Ahora, mira, hace 20 años yo me acuerdo en una oportunidad cuando tuve un curso de salud sexual y reproductiva aquí en mi país. 20, 25 años aproximadamente. Y fue interesante porque dentro del curso se habló claramente que la perspectiva de género, las teorías de género y todo el tema del avance de las reivindicaciones feministas tenían dos grandes enemigos. El primer enemigo era la religión. Y el segundo enemigo éramos nosotros los médicos. Así se hablaba hace 25, 30 años. La medicina como enemiga de todo esto. Ahora yo te pregunto, porque tus colegas endocrinólogos, mi pregunta, y lo digo con mucho respeto, ¿cómo puede ser, Jesús, que un endocrinólogo, y me incluyo como médico, podamos elevar la posibilidad para que un paciente pueda recibir hormonas cruzadas que no le corresponden a su sexo biológico? Cuando hace más de 50 años, cuando yo ingresé a estudiar medicina, ya se discutía si a una mujer menopáusica los ginecólogos tendrían que darle o no hormonas femeninas de su propio sexo. Cuando decíamos no, pero el climaterio es una situación fisiológica del ciclo vital de la mujer. ¿Por qué la vamos a tocar? ¿Por qué le vamos a producir efectos secundarios hormonales? Por supuesto que hay casos que sí y todavía siguen discutiendo, pero hoy nadie discute la posibilidad de no darle hormonas del mismo sexo, sino darle hormonas que no le corresponden a su sexo biológico. Y se las prodigamos y se las damos. Y hay protocolos y guías de hormonización cruzada donde los médicos hoy estamos habilitados para producir este tipo de tratamientos, entre comillas, para que personas puedan hacer, entre comillas, un cambio de sexo. Yo me pregunto, ¿qué pasó en la medicina?
Sí, si quieres, más adelante podemos hablar de los efectos Sí, secundarios sí. del tratamiento, Sí, ¿no? me gustaría Eh, incluso otro programa porque no nos va a dar el tiempo, pero Sí, vamos a hablar de la hormonización cruzada, claro que sí. entonces, Pero mi pregunta, cuando uno sí, habla de tratamiento hormonal, debes saber los efectos que eso tiene, ¿no? Y ponderarlo. El problema de los endocrinólogos, por lo menos en España, es que están, en principio, condicionados por un informe psicológico. Si el informe psicológico dice que es un niño maduro y que además tiene evidencia de lo que antes llamaban disforia de género, pues hay que tratarlo. El endocrinólogo, evidentemente, se puede negar y aducir sus razones. Pero debo decir que, hablando con mis colegas de este tema, por lo menos en España, cuando les digo, oye, por favor, la evidencia científica indica otra cosa, y lo sabes, sí, sí, claro que sí. Y entonces, ¿por qué callas? Por miedo. mm, En España hay miedo. Hay miedo en los profesionales. Hay, como decía antes, presión de la ideología sobre la ciencia, pero mm, además los profesionales tienen miedo. Y evidentemente, bueno, pues hay... Yo te podría contar historias de la consulta. Pero bueno, hoy no es... te lo contaré en la privacidad, si quieres. Pero hay miedo, se ha establecido el miedo y esto es preocupante. Esto ya supera la religión, la ciencia. Esto entra en el terreno de qué tipo de sociedad queremos. ¿Una sociedad libre o una sociedad condicionada por lo que se entiende como progresismo? Y realmente lo que estamos planteando no tiene nada que ver con el progresismo, nada. Y yo tengo amigos de la derecha y de la izquierda, médicos, que dicen esto es una barbaridad lo que se está haciendo. Eh, una persona tan poco sospechosa de estar condicionada ideológicamente como la doctora Cass hizo un informe demoledor para el Reino Unido eh, y decía algo tan básico, básico y fundamental como un niño con 12 años no está capacitado para decidir lo que va a ser su conducta sexual definitiva. mm, Y por lo sí, tanto hay que parar esto. mm, Y además, no hay evidencia de que estos, entre comillas, cambios de sexo estén produciendo el beneficio que dicen que producen. Y los estudios son muy pobres y han sido biased, se dice en inglés, han sido orientados de forma inadecuada. Por lo tanto, hay que parar. Y en un país tan, entre comillas, avanzado, que lleva tantos años con tratamiento hormonal cruzado y quirúrgico como el Reino Unido, se ha parado. Y no por razones ideológicas, sino científicas. Y en Suecia, al cabo de poco, ha pasado lo mismo. En España siguen siendo muy avanzados y no han parado, pero debo decir que empieza a haber movimientos sociales en España muy importantes que incluyen gente de la izquierda y de la derecha, sobre todo madres de niñas que por moda han transicionado y que han visto el desastre y lo han sufrido y que se están levantando y denunciando. Y esto no tiene nada que ver con una vuelta al conservadurismo. No, 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 no. Las personas que están ahí, muchas de ellas son claramente de izquierdas y muy progresistas, pero lo están palpando en su propia familia y no pueden callar. Mira, hay Es un un dicho problema que social. dice, hay un dicho que dice, que yo a veces nombro, ¿no? Que dice que Dios perdona siempre, ¿m? El hombre, el ser humano, perdonamos a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. No, es cierto. No perdona nunca. Las consecuencias están ahí. Están A mí me ahí. gustaría entrar, antes de, no sé cuánto tiempo nos queda de Nos programa, quedan Jorge. 3 minutos y medio. Tres Hoy no, no minutos y puede medio, ser. pero vamos a seguir con el programa porque está súper, súper interesante. Sí, Pero se decía, a sí, mí me lo que gustaría, entiendas que tenés que decir, adelante. Cuatro sí, me minutos. gustaría entrar ahora en el tema de, vamos a ver, si no hay condicionantes genéticos, no hay condicionantes hormonales, ¿qué es lo que lleva a una persona, a un chico, a un adolescente, a decir, no estoy conforme con mi identidad sexual, con lo que se llama género? Mm, Bueno, habría que otra vez definir lo que es género. ¿Qué es lo que lleva a eso? Bueno, me parece que hay que dejarlo para el próximo programa, porque no nos da tiempo ahora. mm, Pero es muy importante, muy importante. Solo me gustaría terminar, si acaso, con un caso de mi consulta, que explica qué es lo que está pasando y que explica cómo, lo que hablaremos inmediatamente, la biografía personal es fundamental para explicar estas situaciones. Una chica, 13 años, su madre abandonada y maltratada por su padre, su madre débil,
y ella se revela, y seguro que tiene razones para rebelarse, y un día pues empieza a decir que ella no quiere ser mujer. Y además un día intenta suicidarse. Esta chica es llevada al servicio de psicología. En psicología determinan que esta chica tiene efectivamente un problema de disforia de género, es un varón en cuerpo de chica. Y la mandan a endocrinología a ser tratada. Afortunadamente los endocrinólogos pararon el caso, pero el psicólogo había firmado ya. Vamos a ver, ¿cómo un psicólogo puede afirmar que esta chica de forma natural, espontánea, efectivamente está condicionada a ser un varón? Es que no es capaz de entender que esta chica no quiere ser mujer y tiene todas las razones del mundo para no querer ser una mujer. Porque una mujer es una persona débil, maltratada, abusada, que ella no quiere ser, porque es lo que está viendo en su madre. Y en un momento de su adolescencia se rebela contra eso y dice, no quiero ser mujer. ¿Qué tratamiento tiene eso? ¿Tratarla con hormonas? ¿O apoyarla? Apoyarla emocionalmente, apoyarla psicológicamente, hacer el trabajo que el psicólogo debía haber hecho y no hizo. Y lo único que se conforma fue confirmar un documento diciendo que que le traten su cuerpo. Me parece una grave irresponsabilidad, muy grave. Y me temo que se está repitiendo en otros casos. Una última pregunta, Jesús. ¿Qué le aconsejarías a una madre o a un padre que tiene indicios que su hija quiere ser hijo, su hijo quiere ser una hija? ¿Qué le dirías lo primero? Es decir, ¿bajarías la ansiedad? ¿Consultarías a un psicólogo? ¿Qué elementos podríamos decirle a esa madre que está preocupada por una situación que está viviendo con sus hijos, o una abuela que está preocupada por sus nietos? Sí. Hombre, la respuesta más natural debería ser que consulte a un psicólogo, pero amigo, con los psicólogos que yo he visto firmar lo que firman, pues ya no me atrevo a recomendar que vaya a un psicólogo antes de asegurarse bien si es un psicólogo con la profesionalidad adecuada. Desde luego el psicólogo que firmó el informe de esta chica que te digo, que no vaya nunca. Y me parece que, bueno, pues hay que ser cautos en este. Me molesta mucho hablar así, porque parece que hablo mal de profesionales, pero yo hablo por lo menos de los que veo aquí. Claro. Y los que veo aquí firman cosas que no puede ser. Entonces, yo diría, pues, visitar a un profesional, sin duda, asegurarse antes bien de quién es ese profesional y cuáles son sus criterios. La primera cosa es no alarmarse y sobre todo no mostrar angustia, no volverse impositivo, no, por supuesto, no empezar con castigos, con coerciones, con una postura agresiva, una postura de descalificación de la niña o del niño. No, porque eso lo único que lleva es a retraer más a esa persona y a decir, no estoy conforme con lo que soy. En el próximo programa hablaremos un poco de los condicionantes psicológicos de estos chicos que nos pueden ayudar a entender lo que eso pasa. Y desde luego, para tranquilizarse, lo primero que también deben entender es que, como decíamos antes, hay momentos en la vida natural de un niño o de una niña en que aparecen esas dudas y que son normales, que no hay que agobiarse, que el tiempo lo cura. Y después sí, buscar apoyo. Afortunadamente, en Uruguay todavía creo que no está aprobada la ley anticonversión, pero en España hay problema. Lo normal es poder buscar. Acá también hay problemas. ¿También? Sí, pues sí. Eso es un problema. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud no prohíbe a los médicos en general y a los profesionales de salud mental hacer terapias de conversión, como tú sabes muy bien, y eso es a nivel global. Eso es otro tema. Jesús, nuestro tiempo ha finalizado. Hay que recurrir a la desobediencia civil a veces, me animo a decirlo. Nuestro tiempo ha finalizado, amigos oyentes. Muchísimas gracias, doctor Jesús Soares. Ha sido un privilegio poder escucharte y ha sido muy explosivo esto. Muy disruptivo en una sociedad donde tenemos una actitud tan genuflexa frente a estas temáticas, pero que debemos decir aquellas evidencias que son científicas, que son naturales,
y que pueden conducirnos a una vida mejor. Si usted tiene preguntas con respecto a esta temática, con mucho gusto puede comunicarse con nosotros a través del +598 09199 1210. Y será hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.